Recording in. Ok. Dios les bendiga grandemente. Gracias por conectarse. Una vez más, reuniéndonos para poder compartir de la palabra de Dios. Espero de verdad que Dios hable a nuestro corazón, que estemos dispuestos a escuchar un mensaje de parte de Él. Y pues, vamos a dar inicio al tema de esta hora. Y ahorita les digo el nombre. Aquí lo tenía apuntado. Aquí está. Ok. El tema de esta hora se llama, o le puse, como si fuera la primera vez. Fíjate que la mayor tragedia en la vida de una persona cristiana, un creyente, no es solamente olvidar sus pecados, o luego pues eso hasta bueno podría ser, sino es olvidar el precio que Dios pagó para perdonarnos. Eso suele suceder. Después de cierto tiempo, después de que ha pasado algún tiempo, podemos caer en el error, en la tragedia de olvidar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, ¿verdad? Eso es algo muy delicado. Entonces, el título, pues, de este mensaje es como si fuera la primera vez y lo basé bastante en una película que tal vez tú ya viste. Si no la has visto, te la recomiendo, pues es entre chistosa y bonita. Sí, tiene el mismo título, como si fuera la primera vez. Salió en el año 2004. Es una película protagonizada por Adam Sandler y Drew Barrymore. Y la historia gira alrededor de una muchacha que interpreta esta actriz, que se llama, según la trama de la película, se llama Lucy. Y es una joven que después de haber sufrido un accidente en carro, ella desarrolla un tipo de amnesia muy particular, porque cada vez que despierta por la mañana no recuerda absolutamente nada de lo ocurrido el día anterior. Para ella, cada día que comienza es el mismo día. El mismo día hace toda la rutina de siempre. Entonces, es una situación que los doctores le dicen a la familia, pues, que no pueden hacer mucho, ¿verdad? Por ella. Ella, pues, solo tiene a su papá y a su hermano. Y el papá con el hermano hacen todo el esfuerzo por todo el día, todos los días repetirle la misma rutina, todos los días, es el mismo día, todos los días, no cambia de fecha. Incluso el papá compra un montón de periódicos del mismo día para que todos los días ella tenga el mismo periódico para revisar, ¿verdad? Y Henry, que es el personaje que interpreta Adam Sandler, este comediante, se enamora profundamente de ella cuando la ve, por primera vez se la ve en un café, pero descubre que tendrá que conquistarla una y otra vez todos los días, porque al principio pues no sabía muy bien cuál era la situación, pero cuando se va enterando, él igual se enamora y se propone enamorarla todos los días. Ahora, cada amanecer significaba volver a presentarse, volver a explicarle quién es, volver a contarle la historia y volver a demostrarle cuánto la ama. De hecho, cada mañana tenía él que volverse a tratar de caerle bien, porque si ese día hacía algo que a ella no le llamara la atención, ella lo ignoraba por completo, pues para ella era un completo desconocido. Entonces, cada mañana que él la encontraba, volvía a presentarse, volvía a querer agradarla con alguna broma, con alguna gracia, con alguna ocurrencia, y siempre buscaba un pretexto para cada mañana volverse a presentar y que todo saliera bien. Entonces el problema era que al día siguiente ya olvidaba todo lo sucedido. Ahora, lo interesante es que la película plantea una pregunta muy profunda, una pregunta que es bastante curiosa. ¿Qué pasaría si todos los días despertaras olvidando el mayor acto de amor que alguien hizo por ti? Eso es lo que le sucede a esta actriz, a Lucy, en este caso, el personaje de la película. Todos los días olvida los detalles más bonitos, el amor expresado, lo que él sentía por ella, todos los días despertaba olvidando el mayor acto que este personaje pudo haber hecho por ella. Ahora, ¿qué te pasaría a ti si todos los días despertaras olvidando el mayor acto de amor que Dios hizo por ti? Aunque esta es una historia de ficción, obviamente eso no es algo verídico, espiritualmente muchos creyentes viven algo parecido. Podemos caer en ese error. No porque hayamos perdido la memoria, sino porque hemos perdido la memoria espiritual algunas veces. Recordemos que cuando viene el Señor y sale a nuestro encuentro, empezamos a veces con toda la energía, con toda la entrega, con toda la disposición.
Ahora, ¿hace cuánto fue que Jesús salió a tu encuentro, que tú te encontraste con Dios? ¿Hace cuánto fue? ¿Tú recuerdas la vez que pasaste tal vez al frente en una iglesia o en alguna actividad evangelística o en algún grupo recibiendo a Jesús en tu corazón? ¿O recuerdas el retiro donde Dios con su presencia te toca, te impacta, te transforma? O tal vez recuerdas el día de tu bautismo, si ya te bautizaste. Ahora, poco a poco, algunas veces empezamos a dejar de maravillarnos por esa misericordia inmerecida, por el precio de la cruz que Jesús pagó por nosotros. La sangre de Cristo dejó de sorprendernos, la salvación se convirtió en algo muy normal, algo muy que ya lo tengo y pues ahí está. Damos por hecho que ya somos salvos. La gracia dejó de producir lágrimas. La adoración dejó de brotar del agradecimiento y comenzó a depender de las circunstancias. Y empezamos a ver más las circunstancias que vivir agradecidos con Dios. Y cuando la cruz deja de impresionarnos, comenzamos a vivir como si la salvación hubiera costado poco. Por ahí, incluso yo mismo lo decía antes, la salvación es gratis y me equivocaba. La salvación es exageradamente cara que nadie la podría comprar. La salvación tuya, la salvación mía, la salvación que Dios nos dio a través de sacrificar a Jesús en la cruz fue ese el precio, sacrificar a Jesús. Así que no fue nada, nada barata. Pero empezamos a vivir como que si realmente fuera gratis. David entendía perfectamente ese peligro. Después de haber cometido uno de los pecados más grandes en su vida, no solamente pidió perdón, pidió algo mucho más profundo, no perder jamás la conciencia de la misericordia de Dios sobre su vida. Porque una persona que olvida cuando fue perdonada, tarde o temprano, comenzará a vivir como si el sacrificio de Cristo no hubiera valido nada o para esa persona no significó tanto. Y te quiero llevar al primer salmo que está en el Salmo 103. Te lo voy a poner aquí en pantalla. Y es el Salmo 103 del 1 al 5. Vamos a leer. Y dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. A ver, Ninette, activa tu micrófono y léemelo tú, por favor. Hazme favor de leerlo. Así vamos a interactuar algunos. Aprovecho para decirte, si tienes apagada tu cámara y puedes encenderla, te agradeceré bastante por respeto a la palabra. Y pues así vamos viendo las caritas de los que están conectados. A ver, Ninette. Ahí está en la pantalla. ¿Lo alcanzas a ver? Activa tu micrófono y léelo, por favor. ¿Encuentras dónde? ¿No? Ok, lo voy a leer yo. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Fíjate que aquí David no le está hablando a Dios, sino le está hablando a su propia alma. Recordemos que en el alma están los pensamientos, las emociones, los sentimientos, la forma de pensar, el yo creo, yo pienso, el libre albedrío. Ahora, aquí él le está hablando a su yo, a su alma. Y en hebreo la palabra olvidar que utiliza aquí este versículo es shakaj. No significa únicamente dejar de recordar intelectualmente o borrar algo de la memoria. También implica vivir como si algo hubiera perdido su importancia o si algo ya no valiera tanto la pena. A eso se refiere esta palabra shakaj. Es decir, David se estaba predicando a sí mismo. No permitas que el pasar del tiempo haga común aquello que costó la sangre del Hijo de Dios. Eso se decía David continuamente, que no olvides cuán bueno ha sido Dios contigo. Cuando dice no olvides ninguno de sus beneficios, otra versión dice no olvides ninguna de sus bondades, otra dice no olvides lo bueno que Dios ha sido contigo.
David se hablaba a sí mismo y decía, no se te ocurra olvidar cuán bueno ha sido Dios. No se te ocurra olvidar. Yo te digo en tal caso lo mismo, que no se te ocurra, cuídate de que no la estés pasando tan bien o no la estés pasando tan mal, que se te olvide que Dios ya ha estado contigo anteriormente. No permitas que el pasar del tiempo, ya sea con cosas muy buenas o cosas muy malas, hagan que olvides o que se te vuelva común lo que le costó a Dios tu salvación. La memoria espiritual necesita ser alimentada continuamente. Ahora, el primer paso hacia el enfriamiento espiritual es dejar de asombrarnos por la cruz. Cuando alguien recién conoce a Cristo, todo es nuevo. Ora con entusiasmo, lee la Biblia con muchas ganas, le llega un versículo en el WhatsApp y se detiene hasta a meditar en él. Cada versículo parece hablarle personalmente, cada reunión lo emociona. Vamos a ir a la iglesia. ¿Y por qué tarda dos horas y media el servicio? Hagamos un servicio de unas 6, 7 horas y está bien bonito. Y así es el nuevo convertido cuando alguien se convierte por primera vez al Señor. Alguien se acerca a Dios por primera vez. Cada canción le recuerda de dónde Dios lo sacó. Cada canción dice, eso habla mi corazón, es lo que yo no puedo decirte con palabras, esta canción lo expresa. Y allí estamos bien emocionados, pero conforme pasan los años, existe un peligro muy silencioso. Nos dejamos de emocionar por lo glorioso de un manifestar de Dios. Dejamos de asistir, dejamos de servir, incluso si estábamos sirviendo ya no queremos servir más. Se nos volvió una carga en vez de reconocer que es un privilegio. Dejamos de congregarnos. Ya ni siquiera las reuniones virtuales que la podemos hacer desde nuestra casa, en la comodidad de nuestra casita, tal vez comiendo, tal vez recostaditos en la cama o bien cómodos en un sillón, en el sillón de nuestra casa, pero ya ni así queremos conectarnos. Peor si hay partido del mundial. Y simplemente dejamos de sorprendernos. Y cuando desaparece el asombro, la rutina ocupa el lugar de lo que antes nos asombraba. Y eso fue exactamente lo que le ocurrió al pueblo de Israel. Dios abrió el mar rojo, descendió fuego del cielo, había una columna que les daba calor y los guardaba durante la noche y una nube que cubría lo fuerte del sol durante el día. Les envió maná todos los días. Los vistió durante 40 años. Sin embargo, una generación completa terminó acostumbrándose tanto a los milagros que dejó de valorar a Dios de los milagros. Eran tanta la gloria de Dios manifestada, miraban una columna, miraban la nube, miraban todo, que para ellos Dios empezó a ser algo muy común. Por eso, en Hebreos, escribe lo siguiente, y Hebreos 2, del 1 al 3, te lo voy a poner aquí. Y te lo pongo. Hebreos 2, del 1 al 3. Te lo voy a leer yo. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Fíjate que no dice si rechazamos, dice si descuidamos. La palabra griega en el original es ameleó, que significa dejar algo sin atención, descuidar algo, permitir que pierda importancia, permitir que sea importante en nuestra vida. No fue un pecado escandaloso, fue un corazón que dejó de valorar la misericordia de Dios. Y muchas veces así comienza el alejamiento de Dios. No como una gran caída, no porque caímos en un gran pecado, simplemente se nos hizo común lo sagrado. Dejó de importarnos tanto como al principio. Todo empezó con un pequeño descuido, repitiendo durante mucho tiempo lo mismo. Ahora, la cruz nunca pierde valor. Somos nosotros quienes podemos dejar de contemplar la misericordia derramada en esa cruz. Ahora, ¿cuál fue la última vez que la cruz te hizo llorar más que tus propios problemas?
Piensa un momento. ¿Cuándo lloraste más solo por ser consciente de lo que Jesús pagó por ti y por mí en la cruz que los problemas que nos pueden rodear? Cuando olvidamos el precio, comenzamos a vivir en un gran error. Vivimos en una gracia barata. Vivimos en una cultura donde casi todo puede reemplazarse. Si un teléfono deja de funcionar, compramos otro. Si una prenda se rompe, la cambiamos. Si algo pierde valor, simplemente buscamos una versión mejor. Sin darnos cuenta, esa mentalidad puede infiltrarse en nuestra relación con Dios. Comenzamos a tratar la gracia como algo común, como algo simple, como si el perdón fuera automático. ¡Ay, ya lo tengo, ya estuvo! Como si la misericordia fuera un derecho. Y nos creemos con el derecho de exigir que, pues, está bien, ya pequé, ya estuvo, ya Dios también tiene que entender que soy humano. Y hasta en esa postura podemos estar colocándonos. Pero la Biblia enseña exactamente lo contrario. Primera de Pedro 1, 18 al 19. Te lo voy a poner aquí. Primera de Pedro 1, 18 al 19 dice, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como el oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados entonces no con cosas corruptibles, ni con oro o plata, fuimos rescatados con la sangre de Jesús. Aquí Pedro utiliza el lenguaje del rescate o la palabra rescate. En aquella época un esclavo podía recuperar su libertad únicamente cuando alguien cuando alguien pagaba el precio completo de ese esclavo. En aquel entonces un esclavo era rescatado solo hasta que alguien, y podía quedar en libertad solo hasta que alguien pagara lo que ese esclavo le representaba en economía a su dueño. Nuestra libertad tuvo un costo. Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos del diablo. El diablo nos tenía sometidos a su voluntad y nuestra libertad tuvo que ser pagada. Y ese costo no fue dinero. A Dios no le costaron las estrellas. Lo he dicho otras veces, si Él hubiera tenido que entregar todas las estrellas por nuestra salvación, las entrega, pero solo con hacer tronar sus dedos vuelve a llenar todo el universo de estrellas. Fue la sangre del Hijo de Dios. Cuando comprendemos eso, dejamos de preguntar o dejamos de hacer ese cuestionamiento. ¿Qué tanto puedo jugar con el pecado sin realmente caer en un error? Y comenzamos a preguntar cómo puedo honrar mejor a aquel que entregó todo por mí. Tenemos que enfocarnos en eso, en buscar cómo hacer sonreír a aquel que por años lo hemos hecho llorar. El amor transforma la obediencia. Ya no obedecemos por miedo, obedecemos por gratitud. Cuando uno ama de verdad, uno ya no hace las cosas porque, híjole, peor si mi líder, peor si mi pastor, peor si se van a enterar. Ya no hacemos eso porque peor si se enteran. No, es el amor y el amor lleva gratitud. Cuando comprendemos lo que Jesús hizo por nosotros, es la gratitud la que nos tiene que mover a no soltarnos de la cruz. Quien entiende el precio de la cruz deja de negociar con aquello por lo que Cristo murió. Ahora, David descubrió que el verdadero arrepentimiento nunca olvida la misericordia. Después de que él pecó con Betsabé, de seguro conoce la historia. David, en la época que era de que los reyes tenían que salir a la guerra, pues a nene se le antojó quedarse jugando PlayStation y viendo el último partido del Mundial y ya no salió a la batalla. Y desde la terraza de su casa vio a una mujer que se bañaba desnuda. Y la deseó, la mandó a traer, se acostó con ella, la embarazó, la devolvió a su casa y quiere hacer fingir de que no pasó nada, porque el esposo de esa mujer era uno de sus soldados, ¿verdad? Uno de sus soldados más fieles en la guerra en donde él tendría que ir al frente. Cuando no logra engañarlo, porque se lo manda a traer para engañarlo, porque pues sabe que embarazada, y él dijo, pues gracias a Dios no existen las pruebas de ADN todavía, así que mejor le decimos de que el niño es del soldado, de Urias. Cuando no lo logra convencer de que esté una noche con su esposa para después decir que ahí la embarazó,
Lo regresa a la batalla, pero da la instrucción de que lo dejen al frente y que muera. Ahora, fíjate que David pudo haberse justificado. Total, él era el rey. Y al que no le guste, simplemente su cabeza hubiera rodado sobre la alfombra real. Él tenía una autoridad de la cual también pues, se aprovechó de esa autoridad. Podía haber escondido todas las evidencias, pudo haber hecho muchas cosas, pero entendió que el problema no era solamente su conducta, era su corazón. Por eso escribió una de las oraciones más profundas de toda la Biblia, una de las oraciones más hermosas que en lo personal, para mí es una de las oraciones más conmovedoras, que habrá traído más la atención de Dios. Y te voy a leer una parte de esa que está en el Salmo 51 y te voy a leer del versículo 16 y 17. Salmo 51, versículos 16 y 17 en la Reina Valera dice: porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Todo el Salmo 51 es hermoso, pero esta parte habla de un corazón contrito, que significa un corazón aplastado, un corazón quebrantado, un corazón hecho pedazos. David comprendió que Dios no lo buscaba por las batallas ganadas anteriormente, ni que buscaba una ceremonia más o un holocausto más, un sacrificio más. Buscaba un corazón que nunca dejara de valorar la misericordia recibida. Eso es lo que Dios quería encontrar en David. No quería encontrar a un David escribiendo un salmo más hermoso que el anterior y una canción más hermosa que la anterior. No. No buscaba a un David que venciera más gigantes. No. Buscaba a un David que tuviera un corazón humillado, en el mayor acto de humillación posible, reconociendo primero su error. Y el mayor milagro no fue que David siguiera reinando, fue que nunca perdió la capacidad de llorar delante de Dios. Hay una enorme diferencia entre alguien que simplemente siente culpa y alguien que ha sido verdaderamente quebrantado. Le llamamos a veces remordimiento, pero no un verdadero arrepentimiento, o arrepentimiento, pero no nos acercamos a aquel que de verdad puede transformar nuestra vida. Fíjate que por años he predicado que, por ejemplo, Judas, después de que entregó a Jesús, no se arrepintió y la Biblia no enseña eso. No sé de dónde, y hasta yo lo escuché en más de algún mensaje, que Judas no se arrepintió. Y bien, Judas se arrepintió. Dice la Biblia que cuando él se da cuenta de la situación, arrepentido corre a devolver incluso las monedas. Reconoció su error y fue y pidió que por favor él quería devolver las monedas, pero fue con los fariseos que le habían comprado el entregar a Jesús. Y dice la Biblia, arrepentido fue y devolvió. O sea, sí hubo arrepentimiento. El problema es que no corrió al lugar correcto, corrió al lugar equivocado. Yo lo hablaba en otro mensaje. Tengo un mensaje en donde hablo cuál fue el error de Judas. Y no fue haber entregado a Jesús, era necesario que alguien lo hiciera. Tenía que haber alguien que entregara a Jesús. Ya estaba escrito. Fijo, eso tenía que suceder. Entonces, ¿cuál fue el error de Judas? Jesús era el árbol de la vida. Pero Judas, cuando se da cuenta de su error, en vez de correr al árbol de la vida, a pedirle perdón y hubiera llegado a los pies de la cruz a decir: mi Señor, perdóname, no sé qué me pasó, no creí que esto fuera a pasar, este no era mi plan. Yo estoy seguro que Jesús desde la cruz le hubiera dicho: tranquilo, cálmate, tranquilo, ya estuvo, ya pasó, ya. No, pero mirando, no, cálmate. Era necesario, yo dije que esto iba a pasar y era necesario que alguien lo hiciera. Tranquilo, Judas, cálmate. ¿Sabes qué? Busca a tus hermanos, busca a tus codos, a los del equipo del discipulado y quédate con ellos. Pero en vez de correr al árbol de la vida, corrió al árbol de la muerte y ahí se abarcó. La culpa quiere escapar de las consecuencias, la vergüenza, el remordimiento.
pero el quebrantamiento quiere volver al corazón del Padre. Esa es la gran diferencia. Y ese tipo de adoradores es el que Dios anda buscando el día de hoy. La gratitud se mantiene viva cuando recordamos de dónde nos sacó Dios. Yo lo decía hoy en el grupo presencial. Las personas que van al frente en una caminata a madres afectadas por niños desaparecidos, ¿quiénes van al frente? Las mamás de niños desaparecidos. En nuestros países, por la violencia, a veces hacen caminatas por las viudas o las familias afectadas de las personas que por la violencia, por el sicariato, por la extorsión, pues fueron desvividas. ¿Quiénes van al frente? Las personas afectadas, las que vivieron en carne propia esa situación. Te garantizo que si planean una caminata para mujeres afectadas por el cáncer de mama y tratando de motivar a todas las demás mujeres a que se hagan sus exámenes, etcétera, 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 te garantizo que a las personas que van al frente no hay que estarles rogando para ver que asistan, no hay que estarles súper encargando que por favor no falten a la reunión. Si van a hacer una caminata por los niños desaparecidos por la violencia, te garantizo que a las mamás y a los papás afectados que han atravesado eso, no hay que estarles convenciendo de que por favor se formen, se unan a esto. ¿Por qué? Porque son conscientes, ellos lo vivieron en carne propia. Pedimos que Dios traiga paz, consuelo a esas personas, a esas familias, obviamente, situaciones horribles. Pero a estas personas no hay que estarles insistiendo, no hay que estarles negociando, no hay que estarles convenciendo. Son personas que son conscientes. Ahora, cuando somos conscientes de dónde Dios nos sacó, tiene que haber gratitud en nuestra vida. Y no tendrían que estarte nadie convenciendo de que te acerques a Dios, que leas la Biblia, que ores, que asistas a una reunión, que asistas a la iglesia, que no, ni siquiera que dejes algún mal hábito. Todo por la gratitud a aquel que te salvó. Eres capaz de hacer cualquier cosa con tal de agradar al que te salvó. Uno de los grandes problemas del ser humano es que tiene una memoria muy selectiva y a veces recordamos con facilidad las oraciones que Dios aún no ha respondido, pero olvidamos rápidamente las incontables veces que Él ya respondió. A veces recordamos con facilidad que Dios todavía no me ha sacado de un problema económico, de salud, de familia, pero sí, eso no lo olvidamos, que hasta ya se tardó y ojalá que se apure. Eso no lo olvidamos, pero sí olvidamos las veces que ya nos ayudó anteriormente, las veces que ya vimos un milagro financiero o en la salud de alguien o en la restauración familiar de alguien. Recordamos una prueba presente, pero olvidamos las veces que Dios nos sostuvo en el pasado. Recordamos la necesidad de hoy, pero olvidamos que hubo días en los que Él abrió puertas cuando parecía todo imposible. Por eso David no dice no olvides a Dios, dice algo mucho más específico. No olvides ninguno de sus beneficios. No olvides lo bueno que Dios ha sido. No olvides la bondad de Dios sobre tu vida. Ni siquiera, fíjate, ni siquiera David dice, y no olvides lo bueno que había sido con otros. No, él reconoce que Dios había sido bueno con él. Le dice a el alma de David, le dice, él es el que te perdonó, él es el que te rescató del hoyo, o sea, le está diciendo, vamos David, ¿qué te pasa? ¿Por qué lo olvidaste? Por favor, no te olvides de que Dios ha sido bueno. ¿Por qué? Porque cuando olvidamos lo que Dios hizo por nosotros, inevitablemente comenzamos a valorar menos a Dios. Cuando olvidamos la bondad de Dios en nuestra vida, empezamos a reconocer menos su misericordia. Cuando damos por hecho algo que Dios ya hizo, y ojo, no te estoy diciendo que vivas aferrado a un pasado, ese pasado tiene que ser traído a tu mente solo para recordar que si Dios estuvo contigo ayer, puede estar contigo hoy. Una frase que Dios fue quien me la dio, esa no se me ocurrió a mí, es Dios nunca ha fallado, no creo que empiece hoy. Yo no me olvido las veces que Dios me ha rescatado. Y si nunca me falló, no creo que vaya a empezar hoy a fallar.
Satanás sabe que una persona agradecida es difícil de apartar de Dios. Cuando hay agradecimiento en alguien, es difícil. Por eso trabaja constantemente para que nuestra atención deje de estar en la cruz y comencemos a enfocarnos únicamente en los problemas. Cuando Pedro caminó sobre el agua, mientras su mirada permaneció en Jesús, pudo hacer lo imposible. El problema fue cuando comenzó a ver todo alrededor y dejó de ver a Jesús. Empezó a ver la situación, la oscuridad, el agua, levantarse con olas fuertes. Y eso mismo nos sucede. Cuando dejamos de contemplar la cruz, empezamos a contemplar únicamente nuestras circunstancias, nuestros problemas, las cosas que vienen, lo que me dijeron, lo que me pasó, lo que me hicieron. Cuando las circunstancias ocupan el primer lugar, el agradecimiento comienza a desaparecer y empezamos a veces a ver que el hermanito fulano no me saluda, que le caigo mal a aquellos, que de plano aquellos están murmurando, que de plano aquellos hablaron mal de mí, que aquel me insultó, que la otra persona no me... Cuando empezamos a ver las tonterías que nos empiezan a rodear, dejamos de poner los ojos en Jesús. Y cuando las circunstancias ocupan el primer lugar, el agradecimiento comienza a desaparecer. Te lo repito, cuando las circunstancias ocupan el primer lugar, porque eso es lo que hacen, tu mayor atención está en ellas, el agradecimiento deja de surgir del corazón. Pablo escribió algo muy revelador acerca de los últimos tiempos, y te lo voy a poner aquí en pantalla. ¿Cuántos estamos aprendiendo algo? ¿Amén? Espero que estemos con un corazón agradecido. Si puedes activar tu cámara, por favor, hazlo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 3, en la Reina Valera, perdón. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ojo, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Mira lo que dice este versículo. Este versículo está revelando qué es lo que viene más adelante. Te voy a leer un poquito más para que veas qué es lo que nos toca, qué es lo que viene. Dice, íbamos en el 2, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afectos naturales. Va a ser natural que no sean afectuosos, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, ¿sí? Amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esta gente hay que evitar. Te voy a leer en otra versión porque tal vez hay algunas palabras que no muy comprendemos. En la NBI dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Con esa gente ni te metas. Es interesante que dentro de una lista de pecados muy graves, Pablo incluye la ingratitud. Fíjate, qué impresionante. Una lista de pecados que para Dios son bastante fuertes. Está la ingratitud. ¿Por qué? Porque la ingratitud endurece lentamente el corazón. Una persona ingrata deja de reconocer lo que Dios hace. Y mira todo el problema, todos sus problemas, o lo que la gente hace, o lo que el pastor debería haber hecho, o lo que tal persona tendría que haber hecho, o lo que fulano, sutano hizo, y el pecado en el que aquel está metido. Empieza a ver tantas cosas. Cuando Dios no nos llama a acercarnos a Él para andar ni juzgando a los demás, ni poniendo nuestra atención a los demás. Y luego deja de valorar la presencia de Dios. Después pudieron haber vivido algo muy glorioso, pero se les olvida por andar viendo las pequeñas tonterías que puedan rodearnos.
y dejan de buscar a Dios con pasión. La pasión que parecía que tenían al principio cuando ni bien se encontraron con Dios, o después de un retiro, o después de un toque del Espíritu. Perdón, denme un momento que me falló la otra conexión. Denme un segundito. Perdón, por un momento me falló la conexión. Perdón, perdón. Me perdí. Ok. Creo que lo último fue que después dejamos de buscar a Dios con pasión cuando nos volvemos ingratos. Y finalmente terminamos viviendo una vida cristiana únicamente por costumbre. Hay que ir a la iglesia, hay que ir a la reunión, o me conecto, pero hoy no tengo ganas, mejor a la próxima. Y así, David entendía ese peligro. Por eso constantemente se obligaba a recordar. Yo me lo imagino parado enfrente de un espejo a decir, ¿no te recordás que Dios ya perdonó todos tus errores? ¿No te recordás que Dios ha sido bueno? ¿No te recordás? Y empieza él a mencionar. Yo creo que es un buen ejercicio. ¿Qué tal si de vez en cuando te paras enfrente del espejo a hablarte y a decir, Lindomar, ¿no recordás las veces que Dios estuvo contigo anteriormente? ¿No recordás cuando estuvo a la par tuya? Cuando tú estabas, que tus piernas no te sostenían casi porque estabas a la par del ataúd de tu mamá, o cuando fue con tu papá, o cuando fue con la muerte de tus hermanos. ¿No recordás que quien te dio la fuerza fue Dios? Nomás no recordás que quien te sacó del problema económico fue Dios. No recordás, Lindomar, que Dios estuvo contigo cuando tus hijos estuvieron enfermos, y empezar a recordar las cosas en donde Dios ha estado con nosotros. Yo creo que es un excelente ejercicio que deberíamos de hacer cada cierto tiempo. Y no es porque Dios necesitara que David lo recordara, sino porque David necesitaba recordar quién era Dios. La memoria espiritual alimenta la pasión espiritual. Quien olvida la misericordia termina perdiendo el asombro y poco a poco se le vuelve una costumbre. El sacrificio de Jesús no solo debe ser el recordatorio continuo en nuestra mente y en nuestro corazón, debe transformar nuestra manera de vivir. Si tú no has dejado de valorar el sacrificio de Jesús en la cruz, que se te note. Jesús sabía que en el paso del tiempo el paso del tiempo podía hacer que sus discípulos olvidaran el significado de la cruz. Por eso la noche antes de ser crucificado estableció algo extraordinario con sus discípulos. No levantó un monumento, no pidió que levantaran una estatua, no dejó un edificio, dejó una mesa. Porque las mesas normalmente sirven para que la familia se reúna. Las mesas producen recuerdos. Las mesas hablan de comunión. Y te voy a leer el último versículo, que está en Lucas 22. Ya con eso terminamos. Lucas 22:19 dice, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dijo, y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Hagan esto recordándome. Pero les habla del cuerpo que es partido. Ahora, la palabra griega para memoria es anamnesis. La palabra aquí de memoria es anamnesis, que significa simplemente recordar un hecho histórico. Significa traer nuevamente al corazón una realidad que sigue teniendo efecto en el presente. Jesús estaba diciendo, nunca permitan, en otras palabras, estaba diciendo, nunca permitan que mi sacrificio se convierta únicamente en un recuerdo religioso.
Cada vez que participamos de la cena del Señor, no estamos cumpliendo un ritual, estamos recordando que alguien murió para que nosotros pudiéramos vivir, que alguien fue rechazado para que nosotros fuéramos aceptados, que alguien cargó nuestra culpa para que nosotros recibiéramos el perdón, que alguien descendió hasta lo más profundo para levantarnos hasta la presencia del Padre. Y cuando esa verdad permanece viva en nosotros, cambia completamente nuestra manera de vivir, nuestra manera de caminar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos. Cuando somos conscientes de ese sacrificio, todos los días actúas como hijo, hija de Dios. Cuando eres consciente de lo que le costó al Padre tu salvación y mi salvación, cuando somos conscientes de eso, vivimos una vida luchando por hacer sonreír al Padre. Ya no servimos porque ni modo, nos toca. Servimos porque fuimos rescatados en agradecimiento y vemos ese servicio como un privilegio. Ya no adoramos porque pues ni modo, pusieron la canción y aquí todos están con... Yo también, entonces de plano que, ay no, ni modo que qué clavo, yo no voy a cantar. Se van a quedar viendo que soy el único que se quedó sentado. No, adoramos porque hubo una cruz que nos rescató. Ya ni siquiera obedecemos para ganar el favor de Dios, para ver qué le sacamos. Obedecemos porque ya fuimos alcanzados por su gracia y porque sin merecerlo, Él se recordó de ti y de mí. La cruz no solo cambió nuestro destino, de hecho un destino eterno, debe cambiar nuestra manera de vivir todos los días. La cruz debe de estarnos recordando cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que saludar a alguien, cómo tenemos que expresarnos, cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que vivir cada día. Ahora, si alguien observara tu vida durante una semana completa, podría darse cuenta de que vives agradecido por el sacrificio de Jesús en la cruz. Y te pusieran así como en la casa de los famosos, da cámara por todos lados todo el día. Se podría notar que existe un gran agradecimiento tuyo por lo que Dios hizo al entregar a Jesús. Podría surgir ese verdadero agradecimiento. Termino con esto. Cuando el Titanic se hundió en 1912, murieron más de 1.500 personas. Décadas después, entre los objetos recuperados apareció un reloj de bolsillo, esos que son redonditos con una cadenita, que pertenecía a uno de los pasajeros. El reloj quedó detenido exactamente a la hora en la que el agua entró a aquel hombre que perdió la vida. Años después, ese reloj fue subastado por cientos de miles de dólares. ¿Por qué? No por el metal, no por la maquinaria, sino porque recordaba el precio que alguien había pagado con su vida. Esa fue la diferencia. Hay objetos que adquieren valor porque nos recuerdan una muerte. Tal vez tú tienes alguna foto de alguien que ya no está y esa foto tiene valor para ti, un valor sentimental, porque te recuerda a esa persona que fue importante en tu vida, que ya no está, pero esa persona, la imagen, el rostro de esa persona, te recuerda a ese ser amado. Ahora nosotros no solamente tenemos un objeto que pues luego es algo que representa la cruz en donde Jesús murió, ni la usamos para postrarnos delante de esa cruz o una imagen. Tenemos una cruz y la cruz no vale por la madera, no vale por si fue hecha de metal o de oro, vale porque ahí murió el Hijo de Dios. Cuando la cruz deja de emocionarnos, empezamos a vivir como si el Calvario hubiera sido un evento histórico y no el mayor acto de amor que cambió nuestra eternidad por completo. Necesitamos recordar
lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Ese reloj obtuvo mucho valor no solo por el lugar donde estuvo, sino porque el que era el dueño perdió su vida en ese evento. Ese reloj ni siquiera fue restaurado, ni siquiera lo hicieron caminar nuevamente. Querían contemplarlo así como quedó. ¿Cómo deberíamos vivir nosotros sabiendo que para rescatarnos Dios tuvo que entregar a su Hijo en una cruz? No envió un equipo de rescate al fondo del mar para rescatar como a ese reloj, para rescatarnos a nosotros. No envió un ángel, no envió un profeta, no envió un querubín, envió lo más precioso que tenía. Y el precio no fue dinero, fue la sangre de Jesucristo. Y tal vez el problema no es de que hayamos a veces dejado de amar a Dios, el problema es que dejamos de maravillarnos por Él. La misericordia ya no produce asombro tal vez en una persona o en nosotros. Y cuando dejamos de asombrarnos por la cruz, empezamos a vivir como si la salvación fuera muy barata. Conocí una persona que le falló a Dios y después de un tiempo me lo encontré y no estaba totalmente ebrio, tenía tal vez un par de cervezas encima. Y cuando yo le digo, me dice, cállate, vas tranquilo, hombre. Así como tiré las cosas, en la misma la puedo levantar cuando yo quiera. Y me dolió tanto porque dije, tampoco valora lo que Jesús hizo en la cruz, que piensa que vale la pena tirarlo y cuando se le antoje volverlo a recoger. David entendió que la peor pérdida no era perder el reino, no era su posición, no era un ministerio. La peor pérdida que podía tener era olvidar la alegría de haber sido perdonado. El último Salmo 51:12 dice, devuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. No le dijo, dame otra corona, dame otro ejército, dame otro palacio, quiero otro reino, quiero más dinero. Pidió recuperar el gozo de haber sido salvado. Tal vez eso mismo necesitas tú pedir hoy. No otra bendición, no otro milagro, no otra puerta abierta, sino volver a contemplar el sacrificio de Jesús en la cruz, como si fuera la primera vez. Amado Padre, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. En este momento, Señor, no hacemos ninguna petición, por favor, mi Dios. Yo te quiero pedir ahí que tú estás oyendo en este momento, no pienses en ninguna necesidad, no pienses en los problemas que has tenido o en los que necesitas que Dios te intervenga. Solo contempla por un momento ahí con tus ojos cerrados el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Qué tal si le dices, Señor, hoy quiero nuevamente recuperar el entendimiento de lo que te costó a ti mi salvación? Piensa en sus manos atravesadas, en la corona de espinas, en la sangre cayendo por amor a ti. Piensa que tu nombre estaba en su corazón cuando decidió no bajarse de esa cruz pudiendo hacerlo. Señor, por favor, perdónanos. Si la rutina nos hizo olvidar, Señor, te lo ruego. Si lo cotidiano nos hizo olvidar el precio de nuestra salvación, devuélvenos, Señor, el asombro, devuélvenos el primer amor. Que nunca dejemos de valorar aquello, Señor, que para ti costó la vida de tu Hijo. Que nuestra adoración, Señor, no parezca la de costumbre, sino el verdadero agradecimiento de un corazón que entiende que merecía la muerte, que merecía el infierno, pero por tanto amor derramado en esa cruz con cada gota, alcanzamos la salvación, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Si hoy reconoces que has vivido lejos de Dios o que has tratado la gracia como algo común, yo quiero invitarte a que le abras tu corazón a Jesús, porque Cristo sigue extendiendo sus brazos hacia ti. La cruz ya no está, Él ya no está en una cruz, pero Él sigue con los brazos extendidos. La cruz no fue un accidente en la historia de la vida de Jesús. Fue la demostración más grande de su amor por ti. ¿Qué tal si hoy le abres tu corazón nuevamente y le pides perdón y comienzas una nueva
vida, una nueva historia con Él. Ahí en tu lugar, repite después de mí: Señor Jesús, te doy gracias por haber salido a mi encuentro. Te ruego que me perdones por todos los errores cometidos. Amado Padre, reconozco el sacrificio entregado en esa cruz. Señor Jesús, hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador. Ayúdame a vivir dignamente conforme al Padre que tengo en los cielos. Yo necesito cambiar, me urge cambiar, y tú mereces que yo cambie. Ayúdame a vivir una verdadera relación, demostrando continuamente mi gratitud hacia ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, estas reuniones son precisamente para eso, para recibir un mensaje de esperanza, un mensaje de exhortación, un mensaje de fe. Si este mensaje fue de bendición para ti, compártelo con alguien más. Este mensaje se va a subir a YouTube. Tenemos el canal de YouTube. ¿Cómo lo encuentras? Lindomar Cobón, así como es mi nombre. Extraño mi nombre, Lindomar, junto, Cobón. Así lo vas a encontrar, puedes seguir el canal y así van a llegar los mensajes que se van subiendo, pero comparte estos mensajes con otras personas. De seguro, tal vez, si tú no estuviste en esta reunión de forma presente, pero te llegó el link, estás viendo este mensaje, estás oyendo este mensaje, en donde estoy seguro que Dios habló a tu corazón. Compártelo con más personas, seamos de bendición, seamos de bendición. Y si quieres estar en las reuniones virtuales, puedes escribir a quien te mandó el link, o puedes buscar y mandar un mensaje, también en YouTube podrías escribir un mensaje pidiendo información de cómo conectarte, y te hacemos llegar el link para que seamos de bendición con lo que Dios nos quiere enseñar. Así que gracias por conectarte. Pasa muy, muy feliz noche, día, tarde, mañana, dependiendo de la hora en que estás oyendo este mensaje. Gracias por hacer tu espacio. Que Dios esté contigo, que Dios se desborde en bendiciones sobre ti, sobre tu familia, sobre tu economía. Que la pases muy bien, de verdad lo deseo. Y gracias por conectarse. Así que hasta aquí termina el mensaje de esta hora.